Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Simulador Typemon. Conquistando a las diosas griegas desde el inicio. Autorca. La pseudo-guerra del Santo Grial de Snowfield está a punto de comenzar. Moran, que ha transmigrado al universo Typemon, está decidido a completar el juego en una sola vida. Esperando en línea, urgente. Timbre. Has activado con éxito el simulador de vida. Expulsaste a los dioses mecánicos olímpicos extranjeros, tomaste la mano de la diosa madre de la tierra y fúndate una nueva nación y mitología. Eres el señor del castillo del milenio, al que se le ha otorgado el nombre de Brunestud, y el amado gobernante de la tierra a los ojos de la luna carmesí. Eres el rey final de la era de los dioses, que por solo sí evitó su declive y garantizó que la era divina de Gran Bretaña perdurara hasta nuestros días. Detrás de esta deslumbrante vida simulada, Moran se enfrenta ahora a Arqueir. ¿No se suponía que ibas a recogerme en el castillo del milenio? ¿Por qué estás aquí, en la guerra del Santo Grial? Artoria. Basta. Vuelve a Gran Bretaña conmigo. Ereshkigal. Moran. ¿Quiénes son todas estas mujeres? A medida que su cada vez mayor círculo de admiradoras se acerca, Moran se da cuenta de que, esta podría ser la guerra del Grial renal más difícil de la historia. 117. Capítulo 117. La pregunta del dragón. Enfrentando abrumadoras probabilidades numéricas, el ejército se hundió en el campo de batalla infernal de la guerra. La sinfonía de rugidos y gritos subía y bajaba, sonando sin piedad el drama de la vida y la muerte se repetía a sí mismo. Masacre, aniquilación. Los britanos luchando contra la invasión extranjera, los sajones expulsados del continente, desesperados por sobrevivir. Ambos bandos luchaban con todas sus fuerzas. El bien y el mal ya no importaban. Ambos bandos sostenían su propio sentido de la justicia, y las razones de su causa eran irrelevantes. Eran enemigos unidos por su deseo de sobrevivir. La coexistencia era imposible. La isla de Gran Bretaña ya no tenía capacidad para aceptar inmigrantes. Esta era una guerra que continuaría hasta que un bando pereciera. Ahora, el enemigo buscaba abrumarte con números e impulso. Casi todos creían que la derrota era inevitable, pero esto era, sin duda, una preocupación innecesaria de los soldados y caballeros. El rey invicto, liderando a los caballeros de la mesa redonda, era imparable en el campo de batalla. No importaba cuán feroces fueran las tribus extranjeras, no podían detenerla. El resplandor del rey los aplastaría. Su majestad está cargando demasiado rápido. Los caballeros de atrás no podrán mantener el ritmo. Nuestra formación necesita ajustarse a su paso. Gawain blandió su espada, Excalibur Galatine. El fuego solar abrasador que una vez lo rodeaba ya no estaba presente. Desde que comenzó la guerra, el sol había sido tragado por la oscuridad. Incluso al mediodía, su espada no podía desatar todo su poder. Esta era obra de Vortigern, cuya oscuridad envolvía toda la isla de Gran Bretaña. Sir Gawain. No se preocupe por mí. Estos enemigos extranjeros que se atreven a perturbar Gran Bretaña, los aniquilaré a todos. Su majestad. La voz de Gawain no pudo alcanzarla. El resplandor del rey caballero seguía siendo deslumbrante, pero ya no era cálido. En su lugar, ardía con una intensidad que parecía consumirlo todo, como el aliento de un dragón enfurecido. Su majestad, ¿qué está pasando? Gawain sintió que algo andaba mal. La Artoria del pasado nunca habría actuado así. Habría sido más calmada y compuesta, coordinándose con sus subordinados para aplastar al enemigo con las mínimas pérdidas. Pero ahora, la calma del rey parecía haberse desvanecido. Liberaba imprudentemente torrentes de energía mágica desde sus extremidades, con su núcleo de dragón operando a máxima eficiencia y sin restricciones. Cada oscilación de su espada buscaba matar al enemigo más rápido. Sus pasos estaban llenos de ansiedad e ira. Sir Gawain, ¿no cree que el rey está actuando de forma extraña? Sir Gawain, ¿acaso duda del resplandor de nuestro rey?
Mire, el enemigo tiembla de miedo ante su luz, mientras nuestra moral sigue subiendo. Incluso en una situación tan extrema, nuestro rey nos trae esperanza. ¿Qué podría tener de extraño? Los ojos de Agravain ardían con fervor. Incluso el caballero usualmente reservado estaba intoxicado por el resplandor del rey, siguiendo sus pasos mientras cercenaba al enemigo. No, no es a eso a lo que me refería. La voz de Gawain se hizo más baja. Enterró sus dudas en lo más profundo. Nadie más parecía notar la extrañeza en el comportamiento de Artoria. Solo él. Al final, incluso él empezó a dudar de sí mismo. ¿Cómo podría el perfecto e invicto rey Arturo tener algún defecto? Debía ser su propia imaginación. Se tranquilizó con tales pensamientos. Suspiró, debo seguirle el ritmo a su majestad. Gawain respiró hondo y apretó su espada con fuerza. Observó cómo el rey, empapada en sangre, continuaba abriéndose paso entre el enemigo. Al mismo tiempo, desató su fuego solar una vez más. Artoria continuó rompiendo las defensas enemigas. Sus caballeros la seguían de cerca. Tú no estabas en el campo de batalla de los humanos. Estabas en el campo de batalla de lo inhumano. Te enfrentabas a Vortigern mucho antes de que los dos ejércitos chocaran. Habías liberado tu presencia, invitándolo a sentirte. Vortigern no rechazó esta invitación. Había venido aquí plenamente consciente de tu identidad, sin dudarlo. Albion, ha pasado mucho tiempo. Hace 15 años, sentí tu presencia una vez. En aquel entonces, pensé que simplemente me estaba haciendo viejo y que mis sentidos me fallaban. Pero parece que me equivoqué. El dragón guardián de Gran Bretaña todavía vive. El rostro envejecido de Vortigern estaba lleno de nostalgia. No había hostilidad en su mirada. Hace 15 años, ¿te refieres a aquella vez? Fue cuando regresé a Gran Bretaña después de 500 años. Moran recordó la primera vez que había surcado los cielos de Gran Bretaña. En aquel entonces, había esparcido éter verdadero, devolviendo la isla a la era de los dioses. No era de extrañar que Vortigern lo hubiera sentido. Tu regreso fue todo un espectáculo. Me permitió presenciar una vista rara y maravillosa. Fue tan nostálgico, la forma original de Gran Bretaña, algo que no había visto desde que la era de los dioses se desvaneció. Permíteme expresar mi gratitud aquí, por el milagro que nos mostraste. No es necesario. No realicé ese milagro para nadie. Tu gratitud no significa nada para mí. Vortigern, sentiste mi presencia y aún así elegiste venir aquí. ¿Fue solo para darme las gracias? Moran había realizado ese milagro para Morgan. No fue para nadie más. Por lo tanto, nunca tuvo la intención de aceptar la gratitud de nadie. El ambiente de la conversación era bastante amigable. Si uno ignorara sus posturas opuestas, un observador podría confundirlos fácilmente con viejos amigos reuniéndose tras muchos años separados. Jaja, para mí, esa vista tiene tal valor. Esta deuda de gratitud no es algo que planee olvidar a la ligera. Amo profundamente a Gran Bretaña, y es precisamente por esto, Albion, el dragón del límite, tengo una pregunta para ti. Vortigern parecía volcar sus verdaderos sentimientos, lleno de un respeto genuino. ¿Por qué resistirse? ¿Por qué negarlo? ¿Por qué identificarse como un humano? Gran Bretaña debe ser destruida ahora. Todo lo que vive en esta isla debe perecer. Tú, que has custodiado Gran Bretaña durante 1000 años, ¿por qué eliges ayudar a los humanos? Porque no solo favorezco a esta isla. También aprecio las cosas radiantes que emergen de ella. Lo que tú ves como suciedad, yo lo veo como brillantez. Moran respondió con la misma cortesía. Aunque el mundo vea a Vortigern como un dragón loco, Moran entiende la verdad detrás de la locura del dragón. Es un alma nostálgica, que anhela lo antiguo y lo místico, una reliquia abandonada por el tiempo. 118. Capítulo 118. Convirtiendo a Gran Bretaña en el infierno. Aunque Gran Bretaña se ha convertido ahora en un páramo, árboles escasos, hierba que lucha por crecer, presas difíciles de hallar, todavía hay vida aquí. Es un santuario donde perduran las sombras del pasado. En este entorno hostil, la vida brilla con un esplendor noble, a diferencia del desperdicio y el abuso que se ven en el mundo mundano. Moran, habiendo vivido muchas vidas, comprende el pecado original de la humanidad. Sin embargo, también conoce la luz dentro de ellos mejor que nadie. Gran Bretaña aún posee un valor que merece ser salvado, una verdad que Vortigern no logra ver. No, quizás sí la ve, pero desde su perspectiva, estas cosas son inherentemente malignas. Por lo tanto, es incapaz de reconocer su valor. En cierto modo, ¿no es esta la esencia de la naturaleza? La coexistencia de luz y oscuridad que Gran Bretaña una vez encarnó todavía puede verse hoy en día.
Tal vez tengas razón, Albion. Pero con tu profundo conocimiento de la humanidad, también debes saber hasta dónde son capaces de llegar para sobrevivir, ¿no es así? Vortigern no niega las palabras de Moran. Sin embargo, su enfoque es distinto. Lo sé bien, detrás de esa brillantez, los humanos son una especie que destruye con orgullo la naturaleza, explotando desvergonzadamente el planeta que los nutre. No deja nada intacto, devorando incluso las sobras. Los sajones son la prueba de ello. Todo sea por la supervivencia. Buscan consumirlo todo, pisoteando incluso lo que consideran sin valor, mientras lo proclaman como un noble acto de necesidad. Sinvergüenzas. Corrientes oscuras y turbias surgieron alrededor de Vortigern. Su imponente figura parecía agitarse con una rabia infinita, dando voz a los pecados de la humanidad en nombre de la isla. El odio y la ira se desbordaban, como si la isla entera de Gran Bretaña llorara. Incluso a la madre que los parió, el planeta mismo, serían capaces de matarla. Eso es lo que es la humanidad. Ridículo. Verdaderamente ridículo. ¿Qué son los humanos sino parásitos? Carecen incluso de la resolución para morir junto a esta isla. Lo único que saben es consumir, siempre hambrientos. Después de devorar una isla, pasan a la siguiente. Antes de dejar que esta vil especie la profane, que sea destruida. Yo mismo la devolveré a su estado primordial con mis propias manos. Las sombras bajo los pies de Vortigern se expandieron, tiñendo su armadura de oscuridad. Aunque era mediodía, el sol parecía haber sido tragado por un dragón, dejando caer una lluvia de lágrimas contaminadas llenas de odio. Conviértete, gloriosa Gran Bretaña, en el infierno. Un paraíso oscuro donde los humanos nunca más puedan habitar. Las manos temblorosas de Vortigern se alzaron hacia el cielo, con una expresión llena de una esperanza anhelante. Como un niño ofreciendo una oración sincera a un dios, su maldad pura bordeaba el reino de la bondad. Vortigern, ¿realmente has enloquecido tanto? Tu odio por los pecados de la humanidad te ha cegado hasta el punto de que ya no puedes ver ni un destello de luz. El suspiro de Moran llevaba un rastro de tristeza. Podías sentir el amor de Vortigern por Gran Bretaña. Posees los registros de Gran Bretaña desde su nacimiento y, en cierto modo, comprendes su perspectiva. Sin embargo, no puedes estar de acuerdo con ella. Fijarse únicamente en la oscuridad ignorando la luz. ¿Qué belleza podría nutrir una tierra así? Vortigern, has ido demasiado lejos. Como el dragón que custodia a Gran Bretaña, te concederé una última merced. No permitiré que traigas esta oscuridad. Ja 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 ja. Muy bien. Incluso si nos entendemos, no significa nada. Desde tiempos antiguos, el vencedor es quien reina. Ven, Albion. Muéstrame si puedes resistir la locura de Gran Bretaña. Entenderse mutuamente no significa aceptarse. Esta es la situación en la que os encontráis ambos. Cargáis con algo que deseáis proteger, y ambos sostenéis creencias que os negáis a ceder ante nadie. Las palabras y los pensamientos son demasiado frívolos a estas alturas. Solo queda el método más primordial. Demostrar quién sobrevivirá a través de la fuerza pura. Fue como un agujero desgarrado en el mundo. Tragando hierro fundido, abrasador y punzante, Vortigern devoró la luz de esta isla. Su forma humana había sido descartada hacía tiempo. Lo que estaba frente a Moran era una abominación grotesca, similar a un gusano, un ser que inspiraba repulsión. El dragón loco, Vortigern. Esta era la verdadera forma de la entidad que buscaba llevar a Gran Bretaña a la extinción. Ah, incluso mi luz puede ser devorada. Moran se transformó en su forma de dragón. El éter verdadero que fluía de su cuerpo fue consumido instantáneamente. La oscuridad se aferraba como un parásito, volviéndose más densa cuanto más sagrado era el oponente. Si Vortigern fuera simplemente un dragón, no tendría ninguna posibilidad contra Albion, el dragón del límite. Pero Vortigern no era un dragón ordinario. Ahora, él era Gran Bretaña misma. La voluntad de la isla, su avatar, el rey loco. El débil rey tribal que había bebido sangre de dragón ya no era humano. Era la encarnación de la conciencia autodestructiva de Gran Bretaña. Sin embargo, incluso la oscuridad más fuerte tiene sus límites. Devora mi luz cuanto quieras. Veamos cuánto puedes aguantar. Moran desató el éter verdadero con grandeza. La aurora radiante surgió como el día polar, haciendo que el espacio y la posición perdieran sentido bajo su control. Todo lo que estaba a su alcance perdió el color. En un instante, el mundo oscuro se desvaneció. Fue como si el día y la noche se alternaran rápidamente. No es que Vortigern hubiera retirado la oscuridad, sino que la luz se había vuelto tan intensa que la atravesó. ¡Ga! ¡Tú! Vortigern lanzó un rugido ensordecedor.
Transformado en dragón, se retorció y luchó como si sufriera una agonía. La sensación de estar excesivamente lleno y a punto de estallar no era nada agradable. Te lo dije, no subestimes mi luz. ¿Ves? Has sido abrumado. Moran sonrió levemente. Pero su sonrisa no duró mucho. Su corazón de dragón convulsionó violentamente, advirtiéndole que no se sobreesforzara como acababa de hacer. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que regresó a Avalon. Había estado aguantando por pura fuerza de voluntad hasta ahora. Después de resistir tanto tiempo, solo aguanta un poco más. Moran apretó los dientes y levantó su cabeza de dragón. En su mente, vio a Artoria. Y a Morgan, en esta isla. No admitiría que esta luz pudiera perder ante la oscuridad. El que sobreviviría, sería él. 119. Capítulo 119. Seguiré avanzando. El dragón del límite y el dragón loco chocaron para evitar que las secuelas de su batalla afectaran al mundo exterior, pues la isla ya no podía soportar más tensión. Desplegaste una barrera sagrada, una barrera cuadrada que abarcaba 10 kilómetros de diámetro, cubrió, como un dosel, la tierra envuelta en tinieblas. El ejército inmortal que desafió a los dioses, la marea de incontables bestias mágicas, lanzaron oleada tras oleada de ataques contra Vortigern, agotando la energía mágica a un ritmo alarmante. Los resultados fueron evidentes casi de inmediato. Incluso con toda la isla de Gran Bretaña como su ancla, Vortigern fue repelido por tu implacable asalto. Los lamentos del dragón loco resonaron por todo el cielo. Tu ventaja no fue fácil de conseguir. Bestias mágicas, bestias divinas y soldados eran devorados continuamente por la oscuridad. Mientras luchabas contra Vortigern, que ahora era la carne misma de la isla, también soportabas la hostilidad del mundo. Tu cuerpo gritaba de dolor constantemente. Estabas bajo ataque desde 3 frentes. Nadie podría imaginar la inmensa presión que soportaste. Cuanto más te acercabas a la victoria, más se fragmentaba tu alma. Gauth, Moran jadeaba pesadamente buscando aire. Estaba cubierto por el radiante vellocino de oro. Vellocino de oro, podía convocar el vellocino imbuido con los milagros de los dioses en cualquier momento, capaz de sanar sus heridas con solo una mirada. Aunque no había sido herido por Vortigern, su cuerpo era empujado constantemente a sus límites. Si no fuera por el vellocino de oro sosteniéndolo, no habría podido gastar su energía mágica de forma tan imprudente ni mantener su verdadera forma en batalla durante tanto tiempo. Una escarcha gélida comenzó a cubrir la tierra. No habrías elegido usar esta habilidad a la ligera, pero ahora no tenías otra opción. Tenías que usar todo lo que estuviera a tu disposición para luchar contra la locura final del fin de la era de los dioses. No podía haber lugar para la complacencia. La escarcha del principio de congelación se extendió hacia afuera, convirtiendo instantáneamente toda la barrera en un páramo que los humanos no podían pisar. La temperatura descendió a menos 100 grados Celsius. Aunque podías usar el principio de congelación para resistir al mundo, no sobrevivirías confiando solo en él. Dentro de esta singularidad formada por el principio podías evitar ser el blanco de las reglas del mundo. El principio de congelación era un principio extremo que excluía la posibilidad de la vida. Era tanto un poder como una maldición. Si confiaras en este principio para sobrevivir, al final, convertirías a Gran Bretaña en un páramo congelado, un mundo frío donde solo el dragón más fuerte podría sobrevivir. Este principio era extremadamente perjudicial para Gran Bretaña. Sin embargo, era altamente efectivo contra Vortigern, la voluntad de la isla, el veneno que erosiona el planeta. Albion, ¿cómo posees tal poder? Las alas de Vortigern estaban inmovilizadas por la escarcha, impidiéndole emprender el vuelo. Incluso respirar le arrebataba el calor. Sentía que su conexión con la isla de Gran Bretaña se desvanecía a medida que el principio de congelación cubría la tierra, llegando a rivalizar incluso con su propia oscuridad. En sus recuerdos, Albion nunca había blandido tal poder. Ambos usasteis todos los medios a vuestra disposición. Al final, incluso la barrera comenzó a colapsar. Para evitar que el principio de congelación erosionara Gran Bretaña, tuviste que renunciar a tu ventaja y retirar el principio de nuevo hacia tu cuerpo. De un lado estaba un dragón antiguo severamente sobreextendido, del otro, un dragón loco maltrecho y herido. Ninguno de los dos estaba en condiciones ideales, pero el espíritu de lucha en vuestros ojos permanecía intacto. Albion, has renunciado a tu ventaja. Si hubieras continuado usando el veneno del mundo, podrías haberme derrotado fácilmente. Sigues obsesionado con el futuro de la humanidad. Por supuesto. Lo que deseo no es un páramo congelado para uno solo. Si hiciera esto solo para derrotarte, ¿en qué me diferenciaría de ti, que has sucumbido a la locura? La humanidad es fea y defectuosa, pero creo que incluso en este fango, todavía hay una luz que puede disipar toda la oscuridad. Moran levantó su cabeza de dragón, jadeando.
Aunque no tenía heridas visibles, la energía mágica etérea que emanaba de su cuerpo era débil. Incluso respirar le causaba dolor. Ingenuo. La humanidad puede incluso devorar la luz del sol. Cantan hipócritamente alabanzas a su maldad como si fuera la verdadera luz, incluso glorificándola como un mundo ideal, llenos de orgullo. Esa especie solo me repugna. Pase lo que pase, nunca lo aceptaré. Gran Bretaña no necesita ser manchada por la inmundicia del orden humano. Vortigern rugió mientras se lanzaba contra Moran. Ahora, era una batalla de pura fuerza de voluntad. Extendió su cabeza de dragón, revelando unas fauces negras sin fondo. Excepcionalmente poderoso, concentró toda su fuerza. ¿Y qué? Yo lo acepto todo. Lo observo todo, lo vigilo todo. Si realmente llega a ser tan desesperanzador como dices, yo actuaré. No me regodearé en la desesperación como tú, hundiéndome en la locura. Moran también extendió su cabeza de dragón. Los dos dragones se desgarraron la carne mutuamente. La batalla estaba lejos de terminar. En solo unos segundos, ambos rugieron de nuevo, impulsados por el instinto. Los rugidos y los choques resonaron por las llanuras. Vortigern, soy diferente a ti, que te has desesperado por las maldades de la humanidad. No iré, no cederé. Lo enfrentaré cara a cara. Incluso si debo luchar contra el orden humano, no admitiré la derrota. Moran y Vortigern eran fundamentalmente diferentes. El último buscaba arrastrar todo lo conocido hacia la destrucción, usando la muerte como un acto final de resistencia contra el orden humano. Vortigern había aceptado la derrota desde el principio. Pero Moran, ante la desesperación y la adversidad abrumadoras, se aferraba obstinadamente a la posibilidad más remota. La desesperación y la derrota nunca fueron opciones para él. Entonces, Albion. No solo quieres vigilarlo todo, sino que quieres juzgarlo todo. Ni siquiera Gran Bretaña puede resistirse a los cambios del orden humano. Y aún así crees que tú puedes. ¡Qué arrogante! ¿Por qué puedes estar tan seguro de ti mismo? Por supuesto. Incluso si fallo esta vez, mientras viva, seguiré luchando. Vortigern, fuiste aplastado por la desesperación y caíste en la locura. Desde el principio, elegiste rendirte. Regodeándote en la autocompasión. Para decirlo sin rodeos, eres un cobarde que se rindió a mitad de camino. Yo soy diferente. Yo seguiré avanzando. Vuestros ideales chocaron al final, la sangre de dragón se derramó en el aire, ambos estabais cerca del agotamiento, estabas seguro de que todavía mantenías la ventaja. Vortigern no tenía más cartas que jugar, mientras que tú aún podías desatar toda tu fuerza. La victoria estaba al alcance de tu mano. 120. Capítulo 120. La caída del dragón loco, el fin del tirano. Aunque hubo consecuencias imprevistas, no había tiempo para pensar en ellas. Vortigern era una calamidad que buscaba llevar a Gran Bretaña a la extinción. Aunque solo fuera para cumplir tu promesa a Artoria, tenías que aplastarlo aquí, incluso si te costaba la vida. Los cambios del orden humano, ya encontraré la forma de lidiar con ellos. Tú, tonto autodestructivo, no actúes con tanta superioridad aquí. Moran jadeaba mientras hacía sus últimos cálculos. En ese momento, sintió una presencia aproximándose rápidamente. Eran Gawain y Artoria, se unieron a la batalla juntos. Artoria te miró con el corazón encogido, viendo cómo habías luchado hasta ese punto. El aura majestuosa del dragón del límite se había ido, incluso a simple vista, tu resplandor se estaba desvaneciendo. Ya no tenías fuerzas para convocar la aurora. Si luchabas más, ciertamente podrías derrotar a Vortigern y traer la victoria, pero el costo sería algo que Artoria no podría aceptar. Ella no lo permitiría. Artoria y Gawain se unieron a la batalla. Este era un nivel de combate al que nunca se habían enfrentado. A pesar de que Vortigern había sido maltratado hasta este punto por ti, su locura no había disminuido lo más mínimo. La luz de Excalibur y Galatine fue tragada por sus fauces, pero al hacerlo aceleró su propio fin. Habiendo sido ya atravesado por la aurora del límite, incluso como la encarnación de Gran Bretaña, no podía permitirse actuar imprudentemente de nuevo. Vortigern no puede tragar toda la luz. Esta es nuestra oportunidad. Moran, esta vez yo te protegeré. El futuro de Gran Bretaña te necesita, yo te necesito. Así que no dejaré que te vayas de mi lado. Artoria enderezó su pequeña figura. Su expresión, usualmente inamovible ante cualquier peligro, mostraba ahora una ira clara. Una emoción personal dirigida al dragón loco. Un sentimiento privado impropio de un rey perfecto. Vortigern es la encarnación de la isla. En términos de escala, los humanos no pueden superarlo. Esta batalla comenzó por mí y debe terminar por mí. Artoria, déjame terminar esto. ¡No! Ya no puedes luchar más.
Si te pierdo al final de todo esto, ¿qué sentido tendría todo esto? Artoria, tú, Moran pareció darse cuenta de algo. Notó que ella había abandonado la dignidad de un rey. La chica había tomado su decisión. Si la fuerza humana no puede superar a esta isla, entonces usaré un arma de la misma escala que Gran Bretaña. La expresión de Artoria era resuelta. Se había preparado para esto antes de que comenzara la guerra. Sabía que no importaba cuán vasta fuera su energía mágica, o cómo su espada sagrada pudiera convertir la tierra en cenizas, no sería suficiente para asegurar la victoria. Vortigern era la isla de Gran Bretaña hecha carne. Conceptualmente, era imposible de igualar. Por eso Moran había insistido en que él debía ser quien luchara. Se necesitaba un igual conceptual para dar el golpe final. Las dos espadas sagradas perforaron las garras de Vortigern clavándolo al suelo. La coordinación de Artoria y Gawain fue impecable. Vortigern, ya debilitado por tu asalto, estaba ahora a solo un golpe final de la muerte. Pareció sentir que la muerte se acercaba. Vortigern batió sus alas inmediatamente, rompiendo la escarcha. Buscó emprender el vuelo y evadir su fin, pero Artoria no lo permitiría. Esta criatura, que causó tanto sufrimiento a la gente de Gran Bretaña e hizo que aquel a quien ella amaba soportara tanto dolor, pase lo que pase, no podía ser perdonado. Artoria desenvainó un arma distinta a su espada sagrada. Una lanza de luz que había obtenido de las hadas. Los ojos de Vortigern se abrieron de par en par por la conmoción. Antes de que pudiera pronunciar una palabra, la punta radiante de la lanza ya había atravesado su pecho, destrozando sus escamas de dragón. Rongominiad, Moran contempló el brillo de la lanza sagrada. Era la lanza que una vez brilló en la frontera, el pilar que protegía el espíritu, el ancla que fijaba las reglas del planeta. La torre de luz más allá del horizonte. Ahora, estaba en manos de Artoria. No por el bien de la justicia, ni por la distinción entre el bien y el mal, sino simplemente para salvarme. Ella desechó el futuro y empuñó la lanza sagrada. Moran recordó lo que Héctor había dicho. Lo importante que él era para Artoria. La felicidad de ella no podía existir sin él. El pueblo de Gran Bretaña y el futuro de todos habían sido pesados, sin duda, en su corazón. Al final, ella había tomado su decisión. Así como Moran estaba dispuesto a sacrificar su vida por su amada, Artoria estaba dispuesta a sacrificarlo todo por él. O mejor dicho, esta era su intención original como rey. Proteger su propia felicidad y la de aquel a quien amaba. ¿Realmente, se parece a mí? Moran sacudió la cabeza con una sonrisa amarga. La niña a la que había vigilado desde la infancia incluso había adoptado su forma de hacer las cosas. Esto podría considerarse una devoción mutua. Era imposible incluso pensar en regañarla. ¿Qué podría decirle a una chica así, que era tan persistente en su deseo de mantenerlo vivo y a su lado? El rugido lúgubre del dragón loco resonó por toda Gran Bretaña. Simbolizaba también su final después de un tiempo indeterminado. La forma del dragón ya no existía en el campo de batalla marcado por las cicatrices. Ante Artoria solo quedaba un hombre con una lanza atravesándole el pecho, al borde de la muerte. Incluso Rongominiad ha sido otorgada. ¡Qué tonto, absolutamente tonto! Para derrotar a un tirano, has invitado a una destrucción aún mayor. La oscuridad alrededor de Vortigern se disipó. El odio y la locura que una vez lo consumieron no se veían por ninguna parte. Todo lo que quedaba era un hombre anciano, con el rostro marcado por la tristeza y la angustia. Los humanos nunca cambiarán. Por su propia existencia, incluso traicionarían al planeta. Nunca pensé que, al final, no sería el dragón del límite quien traería mi fin, sino el deseo humano más primordial, el amor. Qué irónico, qué absolutamente irónico, jajajajaja. Vortigern no prestó atención a la proximidad de la muerte. Rió hasta que las lágrimas brotaron de sus ojos. Como si se burlara del trágico final de un tirano necio. Absolutamente desolado, absolutamente afligido. Por fin 300 capítulos en Patreon, cada vez más cerca de llegar a la mitad de la historia, así que si quieren una traducción en específico, vayan pensando en cuál elegir. 121. Capítulo 121. El agotamiento del origen y el alma. Ella fue testigo del dragón más fuerte luchando con todas sus fuerzas como aquel orgulloso dragón antiguo que no se aventuró al mar interior del planeta y que, en última instancia, encontró un final trágico, muriendo por agotamiento bajo la tierra. Ahora, para proteger la luz tú, al igual que ese dragón antiguo, resististe obstinadamente al mundo, todo para crear un futuro más brillante para la chica. Ella vio cómo se desarrollaba esto y comprendió la razón detrás de tus acciones. Por lo tanto, ella no quería que murieras si fuera posible.
Quería continuar con la vida que una vez tuvisteis en Londinium. Amaba la forma en que contabas historias. Quería escucharte relatar los incontables y hermosos cuentos de hadas que se habían desarrollado en este planeta. Sabía que esto era una fantasía, un sueño ilusorio. Merlín le había dicho que Gran Bretaña caería inevitablemente, y que la patria que albergaba sus recuerdos acabaría por desvanecerse. El dragón del límite había permanecido en Gran Bretaña durante demasiado tiempo, aunque habías aparecido radiante antes de la batalla, y tu sincera petición era difícil de rechazar ahora. Ella no podía permitir que esto continuara así. Para lograr la victoria con las mínimas pérdidas como rey, ella debería haber elegido una estrategia tan impecable, pero las consecuencias de actuar por deseo personal, y si tal elección aún podría ganarse la confianza de sus caballeros, era algo que no podía saber. Lo único que sabía era que quería salvarte porque tú eras el faro que la guiaba, y quería recorrer el camino del futuro a tu lado. Gran Bretaña enfrentará inevitablemente la destrucción. Y tú, Moran, dijiste que incluso si esta isla perece, eso no significa que todo lo que tenemos será enterrado con ella. Ella contempló tu figura inquebrantable. Su corazón estaba libre de cualquier sombra. Estaba segura de que avanzar contigo tenía sentido, de que seguramente vería una luz radiante viéndote resistir al mundo como un rey solitario. Ser amada por ti de esta manera era, sin duda, algo que conmovía su corazón. Pagaste el precio con tu alma y tu cuerpo. Luchaste duro para llegar a este punto. Si incluso tú llegaras a pensar que esto fue un fracaso, un acto necio, todo seguramente se desmoronaría y desaparecería. No podía terminar así. Para crear más posibilidades para el futuro, para asegurar que tú también pudieras encontrar más felicidad, para permitirte llegar más lejos, ella tenía que protegerte. No creía que el vínculo entre tú y ella perdería ante la locura de Gran Bretaña. Nunca aceptaría la derrota. Artoria, ¿estás segura? Moran no quería que te hablara de la lanza sagrada. Pero si insistes en saberlo, incluso si yo no te lo digo, lo descubrirás de alguna manera, ¿verdad? La expresión de Merlín estaba llena de deleite. No mostraba remordimiento alguno, como debería hacer un consejero habiendo aprendido la verdad de ella. Dado que existía una posibilidad de victoria, ella no seguiría un guión que resultara en la pérdida de su amado. El futuro no era algo por lo que preocuparse ahora. No había mejor pasado que el presente, hija de Uther. No puedes salvar este país. No puedes hacer que los humanos salgan victoriosos. No puedes salvar al hombre que amas. En el momento en que un dragón se enamora de un humano, ya se está marchitando y decayendo. La voz de Vortigern era clara y fuerte. La lluvia continua no podía ahogar sus palabras. La era del misterio ha terminado hace mucho. Lo que sigue es la era de la civilización, la era de la humanidad. Los humanos no necesitan a los dragones. Tú y él no podéis coexistir con los humanos. Mientras vosotros dos viváis, Gran Bretaña no tendrá futuro. Maldita sea, la Gran Bretaña de antaño ya ha perecido. Artoria retiró la lanza sagrada del pecho de Vortigern. Resonando en sus oídos estaba la risa burlona del viento. El anciano, junto con la oscuridad, volvió al polvo. La lluvia finalmente cesó y la luz regresó. Aunque Vortigern había pronunciado palabras incomprensibles al final, esto no afectaría al futuro. Artoria no sintió arrepentimiento. Había empuñado la lanza sagrada por Tigawain. También escuchó las palabras finales de Vortigern, pero como caballero, no las comprendió. Sin embargo, una cosa estaba clara: el rey Arturo había puesto fin a la guerra civil que había asolado Gran Bretaña durante años. Mientras los soldados y caballeros observaban su heroica figura declarar el fin de la guerra, todos se inclinaron ante ella, seguros de que el futuro traería prosperidad. El futuro, no importa, no sirve de nada pensar en ello ahora. Miraste a Artoria, rodeada por el ejército, y una sonrisa se formó naturalmente en tu rostro. Quizás el uso de la lanza sagrada aceleraría el declive de la era de los dioses, pero no tenía sentido darle vueltas ahora. Tu batalla con Vortigern había agotado todas tus reservas. Por supuesto, todo vano. Ni un solo soldado había muerto en la lucha contra Vortigern. Las pérdidas, en efecto, se habían minimizado. Habiendo resistido hasta este punto, ya no estabas atormentado por el dolor, sino que te enfrentabas al agotamiento de tu alma, y tu origen era como arrojar un terrón de azúcar llamado alma en un estanque de ácido sulfúrico. ¿Qué pasaría si continuaras hasta el final? Quizás ya podías adivinar la respuesta: los restos del dragón Albión bajo la tierra. Pase lo que pase, si esto continuaba, perderte a ti mismo era algo a lo que inevitablemente te enfrentarías. Este es el precio de mi imprudencia, murmuró Moran para sí mismo con autocrítica. Mientras todos los soldados vitoreaban la victoria del rey Arturo, él apenas podía caminar, con pasos inestables.
Sin embargo, no hay pesimismo en esto, todo esto es el resultado de tus elecciones en el presente, el camino es simplemente más accidentado todavía, queda algo de distancia hasta el final puesto que has decidido seguir luchando por la felicidad, lanzándote a un campo de batalla imposible naturalmente, te has preparado para ello así que no hay necesidad de mirar atrás. Esta es la forma de ser del hombre llamado Morán, un estilo que te pertenece únicamente a ti. Si te regodeas en esta desesperación acabarás como Vortigern, y la búsqueda de la felicidad se convertirá en un chiste, sin embargo, no planeo ser tan patético. Preferiría morir antes que volverme como Vortigern. Incluso si estoy agotado y marchito, seguiré sonriendo. Morán sintió la tenue disipación de su propio ser. Este era el resultado del sobreesfuerzo. 122. Capítulo 122. Mi final será decidido por mí. Es difícil reclamar lo que se ha perdido, y no guardas muchas esperanzas al respecto, así que ahora, quieres recordar más, quieres recordar qué fragmentos has perdido, no solo grabarlos en tu corazón, sino registrarlos en esta simulación, aunque solo sea como una anomalía, para que queden grabados en este mundo. Incluso si te pierdes a ti mismo aún puedes ser un observador, sabiendo cómo luchaste contra el destino. E incluso si tu alma se consume, aún podrás recordar, la aurora radiante e inextinguible. Sabes que debes seguir avanzando ahora. Este cuerpo se convertirá en cenizas, pero también se convertirá en alimento acercándote un paso más a un final satisfactorio. Esto es también para mantener tu sentido de identidad, Morán. Cuando tu conciencia comenzaba a desvanecerse escuchaste una voz llena de preocupación y angustia. Era el rey de los caballeros, amada por su ejército. Ella apartó a sus subordinados y corrió a tu lado, habiendo desechado hace tiempo la dignidad de un rey. Quería enseñarle a actuar más como un rey en momentos así, pero parece que ya no tengo fuerzas. Sentiste su suavidad presionando contra ti y suspiraste profundamente en tu corazón. Sin embargo, incluso mientras soportabas el dolor de tu origen agotándose, escuchar esta voz llena de afecto realmente te trajo algo de consuelo. Llenó el vacío de lo que habías perdido. De esta manera, incluso si te hundes en la oscuridad más profunda, estás seguro de que tendrás la fuerza para despertar. El rey loco Vortigern ha caído. El regreso triunfal del rey Arturo ha revitalizado Gran Bretaña. Después, los caballeros que reclamaron Camelot comenzaron a reconstruir la ciudad santa según lo planeado. Con la reconstrucción de la ciudad no tomó mucho tiempo. El regreso de la portadora de la espada sagrada restauró el misticismo de la ciudad, y esta renació como la nueva ciudad blanca de Camelot. Ahora, quedan dos cosas por hacer: los pitos en el norte de Gran Bretaña, y aquellos sajones que aún albergan malas intenciones. Sin embargo, esa es una preocupación para el futuro. Tras la batalla con Vortigern regresaste a Avalon para un descanso largamente esperado. Quédate en Avalon. Merlín, sabes que eso es imposible. Eres tan testarudo. ¿Sabes lo grave que es tu estado? Rara vez soy así de amable. Merlín frunció el ceño, sintiendo que le empezaba a doler la cabeza. En el mar de flores fragantes, Morán, que había estado descansando durante algún tiempo, despertó. Se encontraba acostado en el cálido y fluido mar de flores, mirando hacia el cielo velado por una bruma de ensueño. Mi origen está agotado. Si esto continúa, probablemente seguiré perdiéndome a mí mismo, pero asumí este costo desde el principio, así que mi respuesta para ti sigue siendo la misma. Todavía hay una oportunidad de dar marcha atrás. Puedes quedarte en el mar interior del planeta. No hay necesidad de obligarte a permanecer en el mundo actual. Si pudieras convertirte en un espíritu puro como un dios, estaría bien, pero eres un ser vivo. No puedes sobrevivir así. Merlín no estaba impaciente. Se arrodilló a su lado, explicando con paciencia. Te estás volviendo extraña. Como observadora, te estás involucrando cada vez más en las cosas. Porque soy una observadora, no quiero que la obra termine demasiado pronto. Como dice el dicho, mientras una persona esté viva, es algo bueno. No me gusta cuando el telón cae demasiado rápido. Bueno, mis pensamientos no han cambiado. Morán sonrió levemente, como si el agotamiento de su origen fuera un asunto trivial. Esto era algo más aterrador que la muerte, y sin embargo, podía responder con tal naturalidad. Si regresas al mundo actual así, podrías repetir el error de Albion. Fue porque el camino al mar interior del planeta estaba cerrado que tuvo que excavar físicamente. Tu situación es mucho más seria que esa. Jaja, ¿qué tan seria? Si continúas permaneciendo en el mundo actual, el daño para ti será permanente. Avalon no puede sanar el alma y el origen que has perdido. Para entonces, incluso si regresas al mar interior del planeta, será inútil. Merlín habló con gran seriedad. Incluso ella encontraba extraño por qué se comportaba así.
Cuando se trataba de un asunto tan grave, pensó que haría que este hombre desagradecido sintiera miedo, pero todo lo que vio fue que él asentía ligeramente. Oh, ya veo. ¿Cómo que ya veo? ¿No puedes preocuparte más por ti mismo? Se trata de tu vida. Yo no soy el que está entrando en pánico, sino tú. Merlín, esto no es propio de tu estilo habitual. Moran señaló la actitud de Merlín. En ese momento, ella también se dio cuenta de su problema y se sumió en un largo silencio. Ella había observado el desarrollo de la situación paso a paso sintiendo alegría por las decisiones propias de Artoria, emoción ante el choque entre el dragón del límite y el dragón blanco, y contemplando la luz de salvación mostrada a la bruja, ella lo vio todo ahora, ya no podía negarlo, tenía expectativas puestas en ti como demonio de los sueños, solía ser indiferente, pero a través de tus sueños e historias, había ganado incontables emociones y las usó como combustible. Los sentimientos de Merlín no tenían precedentes, agotamiento del origen o lo que sea. Cuando lo piensas, es solo eso. Comparado con eso, no quiero dejarles la impresión de que huí del mundo actual por miedo a perderme a mí mismo. Incluso si me hago pedazos, mi final será decidido por mí. Desde el principio, planeé vivir de esta manera. No había miedo en los ojos de Moran. En ese momento, Merlín se dio cuenta de que algo andaba mal. Tú, ya has perdido la sensibilidad. Bueno, Moran mostró una expresión incómoda. Estaba claro que quería mantener la actuación hasta el final, pero seguía siendo un poco torpe. Merlín frunció los labios, incapaz de hablar. En ese momento, comprendió su error. Aunque el hombre ante ella era el dragón del límite, un ser de fantasía, desde el principio fue más humano que cualquier otra criatura fantástica. Al principio, fue solo una obsesión física. Pero en el proceso, encontró la luz que quería perseguir. La dignidad de un dragón nunca fue considerada. Siendo la criatura fantástica de más alto nivel, no actuó como tal. 123. Capítulo 123. El mago más necio del mundo, la súcubo, se dio cuenta de que lo que ella perseguía era inmensamente diferente a lo del hombre, y también comprendió que lo había subestimado. En cualquier caso, mientras él continuara, tarde o temprano se daría cuenta de que se dirigía por un camino sin retorno, y cuando llegara ese momento, ella podría intervenir. Se sintió avergonzada de su feo ser, lleno de pensamientos delirantes. Aunque pensó que, incluso empezando ahora, podría intentar cambiar el rumbo de destrucción del hombre, ya era demasiado tarde. Sin embargo, no te preocupes demasiado. Solo es perderme a mí mismo. Como el dragón más fuerte, aún puedo resistir. Cuando lo piensas, ya he experimentado algo parecido antes. Moran no pudo evitar reír. Pensaba en su antiguo yo de la simulación, que se había convertido en un verdadero ancestro y finalmente encontró su propio final. Vivir es enfrentarse a la muerte, esto es algo que todo ser vivo debe confrontar. Él comprendía la naturaleza de la muerte mucho mejor que la mayoría, y sus ojos místicos podían ver la muerte de cualquier ser vivo como el resultado de esta vez es solo otro encuentro con el propio fin. La muerte en sí misma no es aterradora, lo que realmente asusta a la gente es algo más: no poder presenciar ni registrar más paisajes hermosos, no sentir más las emociones experimentadas en este mundo, no poder permanecer más a su lado. Esta es la raíz del miedo. Comparado con esto, la muerte ni siquiera asusta. Uno no puede elegir abandonar estas cosas solo para sobrevivir, ya que eso sería, sin duda, poner el carro delante de los bueyes. Por lo tanto, uno debe caminar sobre la línea entre la vida y la muerte y seguir avanzando con la cabeza en alto. ¿Realmente te atreves a decirlo? Perderse a Original temía eso. Merlín desvió la mirada con una sonrisa amarga. Como si fuera incapaz de mirar directamente tu sonrisa deslumbrante, soportando un dolor sofocante, y aún así diciendo que no ha terminado, que uno puede aguantar y seguir adelante soportando un dolor inhumano, y aún así mostrando felicidad. Incluso el exceso tiene sus límites. Tras ver un resplandor tan delicioso y encantador, ¿cómo podría soportar decir algo para detenerte? En el momento en que se dio cuenta de lo que había en su corazón, Merlín sintió como si algo se hubiera perdido, incapaz de describir claramente esa sensación de pérdida. Después de perseguirlo durante tanto tiempo, pensó que nunca obtendría ese resplandor en su vida. Y sin embargo, ya lo había tenido en sus manos, solo para arruinarlo ella misma sin saberlo al principio. Sabía cuál sería el resultado si el hombre subía a la superficie, y aún así le preguntó si quería formar una alianza. Incluso ofreció su ayuda en la superficie como incentivo para guiarlo allí. Más tarde, al escuchar su respuesta orgullosa y segura, se convenció de que era la elección correcta. Ella es el mago más necio y torpe del mundo, el dragón más fuerte que una vez vigiló Gran Bretaña, lleno de fantasías.
Él y su propio ser no humano debían ser de la misma especie. Semejante creencia errónea, ella creyó desvergonzadamente que era lo correcto. ¿Todavía vas a ir? Tengo que hacerlo. Camelot acaba de ser reconstruida y el conflicto entre Morgan y Artoria se está intensificando. Aunque el número de caballeros aumenta, la mayor parte de la carga recae sobre los hombros de Artoria. Viéndolas así, no puedo quedarme sentado en una torre como tú, Merlín, viviendo una vida de ocio. Moran ya se había levantado del mar de flores. Aspiró profundamente la encantadora fragancia, como si fuera la última vez que vería este paisaje. Probablemente la próxima vez no podría verlo. Ese pensamiento emergió levemente en su corazón. Incluso sin la previsión del futuro, podía adivinar lo que vendría después. Hasta ahora, Merlín ha visto incontables veces tu espalda mientras recorres este camino espinoso. El resplandor que persigue se aleja cada vez más. Ella se mordió sus labios carmesíes con frustración, sintiendo que este era el final propio de una pesadilla lenta, un castigo por su propia desvergüenza, pero aún así, gracias. Siempre he sido duro contigo, pero cada vez que necesité tu ayuda, estuviste a mi lado. Después de pasar este tiempo juntos, me he acostumbrado a tenerte cerca. Aunque tu naturaleza es bastante traviesa, quiero agradecerte, Merlín, eres una buena mujer. Justo cuando Moran estaba a punto de salir de Avalon, se detuvo y le dijo estas palabras a Merlín. Como si previera que esto era una despedida. Sin timidez ni miedo, expresó sus pensamientos con la mayor honestidad. Merlín fue golpeada por emociones que nunca soñó sentir. Por un momento, no pudo articular palabra. No pudo responder con sus habituales palabras frívolas, ni pudo decir nada apropiado para un adiós. Había aceptado que su final era el de una necia. De hecho, así era a pesar de que su lentitud provocó tales errores, siendo incluso la causa del sufrimiento del hombre. Incluso si ella no le hubiera dado la opción, el hombre habría seguido el camino que él mismo eligió, pero seguía siendo imperdonable, perdiendo involuntariamente el resplandor que admiraba. Su corazón estaba ahora lleno de decepción y arrepentimiento, y sin embargo, al final tú todavía le diste las gracias de esa manera. ¿Qué es esto? La voz de Merlín tembló al hablar. A pesar de que Moran sabía que ella lo había presenciado todo, y comprendía su naturaleza no humana como demonio de los sueños, aún así le dio las gracias. Ella es una criatura que solo ama los finales hermosos aunque parezca humana. Su verdadera naturaleza es de sangre fría como un insecto, una existencia no humana sin emociones, pero se enamoró de esta aurora radiante. Los demonios de los sueños no comprenden el amor humano. El dragón más fuerte quería proteger ese amor. Los dos, ni siquiera siendo humanos, estaban imitando a los humanos. De esta manera las llamas en su corazón ardían con fuerza. Ella no podía dejar que él se fuera así. Oye, Merlín, ¿qué haces? Cuando Moran estaba a punto de dar el paso fuera de Avalon, sintió una brisa fragante tras él. Al girarse, se encontró con que Merlín se había abalanzado sobre él. Su hermoso rostro estaba justo frente al suyo, más cerca que nunca. La súcubo de cabello blanco estaba conteniendo las lágrimas. Su expresión estaba cargada de una emoción intensa. No entiendo las emociones humanas. Mi naturaleza como demonio de los sueños es así. Incluso si hiciste que me arrepintiera, al final, me sigues dando las gracias de esta manera. ¿Qué es esto, Merlín? Moran hizo una pausa, sin decir mucho. Simplemente acababa de decir lo que pensaba, sin considerar los sentimientos de Merlín. 124. Capítulo 124. La capital de las flores, Camelot. Si hubiera nacido como un demonio de los sueños completo, tal vez, no tendría sentimientos como estos ahora. Merlín mostró una sonrisa autocrítica. No estaba culpando a Moran por nada. Ante ella estaba la luz que siempre había anhelado, y ahora tenía que aceptar su pérdida. Como espectadora, no detendré tu decisión, y creo que me traerás una historia aún más encantadora. Mis emociones son prestadas, obtenidas al consumir y quemar los sueños de la gente. Pero no puedo aceptar la pérdida como algo natural, al menos no en este momento final. Merlín susurró al oído de Moran. Las emociones que había estado reprimiendo surgieron ahora sin control. En este momento, todavía anhelaba lo que había perdido. Tal vez era la primera vez que sentía tales emociones. Moran no pudo evitar tragar saliva. No pudo evitar querer alabar la belleza ante él. Era la primera vez que veía a Merlín de esta manera. Antes de dejar esta utopía, todavía estabas a mi lado. Incluso si es una pérdida, quiero sentirla un poco más. Moran, ¿puedes concederme este deseo egoísta? Los hermosos ojos de Merlín estaban llenos de apego. Como si pidiera extender el tiempo un poco más. El demonio de los sueños posee una belleza que parece desprendida del mundo.
Su hermoso cabello blanco brillaba con un tono misterioso bajo la luz. Sus extremidades delgadas aún exudaban una suave feminidad. Su piel era como porcelana blanca, ligeramente teñida de carmesí. Morán dio su respuesta. Confirmando la esquiva realidad del demonio de los sueños, la sujetó con firmeza y resolución. Este podría ser solo un momento fugaz como un espejismo, pero definitivamente quedará grabado en tus recuerdos incluso si el demonio de los sueños consume el sueño incapaz de recrear este momento de emoción palpitante. Ella todavía podrá volver a visitar este recuerdo, por lo tanto, no es algo sin sentido. Aunque tu tiempo es bastante urgente, no lo es tanto como para no poder dedicar un momento a demorarte respondiendo a las verdaderas emociones de la súcubo. Este hermoso y precioso momento, tú y ella debéis saborearlo. Regresando a Camelot desde Avalon, muchas cosas sucedieron mientras estuviste fuera. Por ejemplo, Tristán, el único heredero del rey Leonois, conocido como el hijo de la tristeza, él también se sintió atraído por el resplandor del rey Arturo y se unió a la mesa redonda con su propio talento. No solo Tristán se unió a la mesa redonda hace mucho tiempo, cuando Artoria sacó la espada, el señor Lancelot en Francia ya había oído. Él vino personalmente a Gran Bretaña al igual que Gawain, que quería presenciar la gloria del rey Arturo. Él también la vio en batalla. Al final, Lancelot también se convirtió en un caballero de la mesa redonda. Esto fue de gran ayuda para Gran Bretaña, aunque a Gawain se mostró reacio hasta el final. Lancelot, como señor extranjero, tenía una influencia considerable. Tenerlo como intermediario hizo que el comercio con el continente fuera varias veces más fluido que antes. Esto alivió la presión sobre Camelot hasta cierto punto. Por supuesto, después de Lancelot también hubo caballeros como Bedivere que se unieron a la mesa redonda. Leyendas que se transmitirían a través de los siglos se desarrollaban diariamente en Camelot. Los conflictos con otras razas se estaban apaciguando, y los caballeros de la mesa redonda aparecían y resolvían disputas por todo el país al mismo tiempo. También estaban ocupados con aventuras, dejando atrás muchos relatos para las generaciones futuras. Cuando regresaste, entraste en contacto con esta ciudad de murallas blancas. Pudiste sentir una atmósfera familiar al igual que cuando guiaste a la gente en Pelasgo. La Camelot liderada por Artoria te dio la misma sensación. Ella era, sin duda, un rey ideal. Aunque a veces podía ser un poco caprichosa, seguía haciendo todo lo posible para proteger todo lo que era hermoso. Por eso los caballeros, la que una vez te seguía por detrás, se había convertido en esto y, como su guardián, no podías evitar sentir orgullo. Para describir brevemente la Camelot actual, sería la capital de las flores. Camelot, no importa cuán desolada estuviera Gran Bretaña, solo Camelot estaba siempre llena de sonrisas y esperanza. La gente creía en la gloria del rey Arturo, y los caballeros creían que era el resultado de sus esfuerzos. Sintiéndose orgullosos, solo tú y Artoria os enfrentabais a la realidad con preocupación, sabiendo que ninguna flor puede florecer para siempre debido a la existencia de Artoria, la portadora de la espada sagrada, y al hecho de que el dragón más fuerte todavía permanecía en esta tierra. Camelot seguía siendo próspera. Sin embargo, solo quedaba la gloria de Camelot. El resto de Gran Bretaña seguía en declive. Los restos de misterio en la tierra eran solo sobras, y tanto tú como Artoria erais lo mismo. Este año fue un año de malas cosechas para Gran Bretaña. El año que viene sería igual, y el siguiente también. Al presenciar los milagros realizados por el rey Arturo y el dragón más fuerte, el pueblo y los caballeros estaban intoxicados por el resplandor. Pero este sueño acabaría por terminar. Solo Camelot era próspera en toda Gran Bretaña. Los yermos, sin importar cuánto mejoraran la agricultura o introdujeran tecnología extranjera, las semillas que sembraban solo se marchitaban. Era como si la tierra misma estuviera gritando de dolor, y el pueblo de Gran Bretaña soportaba sufrimientos día y noche. Podían perseverar solo porque confiaban en su rey. Ahora, los suministros de Gran Bretaña dependían enteramente de Camelot y de la ayuda del señor extranjero Lancelot. Tanto tú como Artoria sabíais muy bien, si este problema no se resolvía fundamentalmente, el pueblo acabaría enfrentándose de nuevo a la desesperación. Llamaste a Merlín para discutir. Esta isla es una tierra extranjera lejos del continente. Desde el comienzo de la era cristiana, el misterio ha ido desapareciendo de este planeta, pero el aire de la era de los dioses todavía perdura aquí. Los pictos y los dragones, y los sueños que quedan, se deben a esto. El pueblo de Gran Bretaña también está incluido en esta categoría. La invasión no es solo de otras razas. La tierra misma está cambiando. Los años de malas cosechas continuarán hasta vuestro fin. En el pasado, solo las áreas alrededor de Camelot habrían tenido cosechas abundantes. Pero incluso eso declinará pronto. 125. Capítulo 125. Artoria celosa. Merlín estaba recostada sobre el escritorio del despacho.
No parecía una verdadera maga de la corte, sino más bien un pequeño demonio que se hubiera colado en el palacio. Su esbelta figura era encantadora, incluso más adorable y tentadora que antes. Artoria y yo sabemos esto, y estamos intentando que la gente adopte nuevas formas de vida. Actualmente se está implementando. ¿Cómo aceptar la sangre de otras razas y plantar cultivos extranjeros? Es una buena idea, Artoria. De hecho, es un método, pero si fuera un poco dura, elijas lo que elijas, al final no habrá mucha diferencia. Merlín tomó casualmente una uva. En la Gran Bretaña actual, donde la pobreza y las malas cosechas eran rampantes, las frutas eran un lujo. Artoria se mostraba bastante indiferente ante esto. Lo consideraba un gasto innecesario. Incluso el despacho era bastante lujoso, con el escritorio pulido hasta brillar como un espejo. Pero, debido al entusiasmo de los caballeros, esta era su petición mínima. Si el representante, el rey Arturo, viviera en la pobreza, Gran Bretaña realmente no tendría esperanza alguna. Al menos, el rey tenía que permanecer radiante. Eso es lo que decía uno de los caballeros. Lo que sostenía a toda Gran Bretaña ahora no eran tanto los suministros desesperados de Camelot, sino más bien la gloria del rey Arturo. El rey Arturo era la principal fe del pueblo. ¿Todavía no te acostumbras al despacho? Has estado en el campo de batalla demasiado tiempo, eres demasiado frugal. Incluso tú, Morán, me dices esto. Como rey, disfrutar del lujo también es un deber. Además de guiar a los súbditos espiritualmente, también tienes que hacer que deseen inconscientemente alcanzar ese estatus. El rey debe encarnar esto al extremo y hacer que la gente quiera ser como él. Sin esto, el país carecería de vitalidad. Morán habló como un mentor, asumiendo por completo el papel original de Merlín. Ella estaba sentada sobre el escritorio, balanceando sus blancas piernas, luciendo aún despreocupada y feliz. Ni un rastro de sensación de crisis por perder su posición. Es tan contradictorio. Gran Bretaña es muy pobre ahora, y quiero usar más de este lujo para la gente, pero no puedo permitirme perder mi resplandor y decepcionarlos. Bueno, tendrás que encontrar el equilibrio tú misma. Agrava y Nivedivere te aconsejaron cómo lo hicieron por sus propias razones. Artoria, lo estás haciendo bien como rey. Tú, como rey, ofreciste consejo. Esto solo era darle una dirección a Artoria. Si la seguía o no, no importaba a tus ojos. Esta Gran Bretaña, si fuera gobernada por el tú que una vez lideró Pelasgo, el resultado probablemente no sería mucho mejor que el de Artoria. El rey Arturo se enfrentaba a una dificultad infernal en aquel entonces. Tu isla invisible no tenía hambruna, y la bendición de la diosa aseguraba cosechas abundantes cada año. La situación que Artoria enfrentaba ahora era exactamente lo opuesto a la tuya. Me tomaré tu consejo muy en serio y encontraré el equilibrio adecuado. Tenerte a mi lado, Morán, es realmente algo bueno. Artoria mostró una sonrisa brillante. Incluso ahora, todavía se veía a sí misma como una estudiante. No importaba lo que Morán dijera, ella lo meditaba seriamente en su mente. Incluso momentos como este estaban guardados en su cofre del tesoro. La humildad del rey respaldada por la confianza en su amante. Por supuesto, debido a esto, a veces podía ser demasiado seria y terminar siendo molestada por Merlín. No hay nada malo en disfrutar de la vida. Lujos como este despacho no se pagan con el sudor y la sangre del pueblo. Fueron construidos por las hadas, y ellas no se quejaron. Escuché que las hadas huyeron al reino de las hadas. Solo los gigantes y monstruos que odian a los humanos permanecen en la isla. Bueno, aunque huyeron, todavía hay un pasaje para moverse libremente entre los dos lugares. Morán y yo viajamos por ese método. Los gigantes y monstruos no pueden convertirse en espíritus si no encuentran el pasaje, así que están atrapados en la superficie, al igual que Albion. Cuando el tema se centró en ti, tal vez pensando en tu cuerpo, o en la última vez que luchaste contra Vortigern, Artoria volvió a preguntar por tu salud. Su hermoso rostro se nubló de preocupación. Aunque dijiste que no era nada serio, ella te valoraba tanto como a Gran Bretaña. En cualquier caso, lo que necesitamos ahora es tiempo. Los pictos en el norte están a punto de rendirse, y los sajones siguen navegando desde el otro lado del mar. Todavía tenemos que guardarnos de la invasión de otras razas. Morán devolvió la conversación a su cauce. Solo él conocía el estado real de su cuerpo. El agotamiento de su origen no sonaba a mucho, pero era tan peligroso como un origen fuera de control. Era como Emilia Shirobu en cierta línea temporal enfrentándose a su origen desbocado, terminando con su cuerpo atravesado por espadas. Perder gradualmente la memoria, los sentidos y el yo.
Aunque la causa de la enfermedad era diferente, los síntomas seguirían apareciendo en él. Quizás los de fuera no podían notarlo. Eso era gracias a la fuerza del dragón más fuerte. Incluso bajo el tormento del agotamiento de su origen, podía mantener el mismo resplandor de antes. Esto, por sí solo, era algo de lo que estar orgulloso. Actualmente, Bedivere y Tristán custodian el sur. Con los suministros actuales, deberían poder aguantar un mes más. ¿Eh? ¿Esos dos? Tristán siempre tiene los ojos entrecerrados, parece que se va a quedar dormido. Pero con alguien tan serio y rígido como Bedivere cerca, no debería haber mucho problema. Merlín, tú eres la que no es sincera. Si pudieras compartir más de la carga con Morán y conmigo, en lugar de intentar siempre llevarte a Morán a jugar, sería mejor. Había un toque de celos en las palabras de Artoria. Claramente sentía que algo no cuadraba. Después de que Morán regresó de Avalon esta vez, Merlín comenzó a aparecer en Camelot con mucha más frecuencia. Cada vez que Artoria quería trabajar en asuntos políticos con Morán, encontraba a Merlín pegada a él. Aunque sabía que ambos eran seres de fantasía, su relación parecía mucho más cercana que antes. 126. Capítulo 126. La naturaleza de un demonio de los sueños, ¿eh? ¿Podría ser, Artoria, que estés celosa de la relación entre Morán y yo? Compararme con Kai de esa manera es un poco excesivo, ¿no crees? No. No estoy celosa. Es solo que trabajar con Morán en asuntos políticos es más eficiente. Por eso dije eso, Merlín, no tuerzas mis palabras. Las mejillas de Artoria se tiñeron de rojo mientras golpeaba la mesa. Incluso se puso de pie inconscientemente. Su actitud colérica dejaba claro que estaba siendo de todo menos sincera, hasta el punto de resultar lamentable. Jaja, no me culpes. Es solo que Morán me dijo algo en Avalon que no pude ignorar, e hizo algo tan atroz conmigo que mi cuerpo todavía no puede olvidar el dolor. ¿Qué? La expresión de Artoria se congeló. La conversación se descarrilaba como una luz. Morán, ya bajo presión, se sintió mareado y con náuseas ante otro desarrollo dolorosamente familiar. ¿A qué te refieres con eso? Merlín, estás diciendo que pasó algo entre Morán y tú en Avalon. Sé que te gusta molestar a la gente, pero si estás diciendo algo como esto, no puedo pasarlo por alto. Lo entiendo. Pero no te preocupes. Esa experiencia en Avalon, para mí, se siente como ver la historia de alguien más. Porque soy un demonio de los sueños, esos sentimientos ya se han consumido. Merlín colocó una mano sobre su pecho. Su expresión mostraba un rastro de pesar, pero su tono era tan casual que se sentía completamente distante. Cada palabra que el demonio de los sueños dijo era verdad, así como el origen de Morán se había secado, causándole la pérdida de parte de su alma. Los sentimientos más sinceros de ella de aquella noche se habían quemado por completo contemplando lo que más atesoraba al elegir actuar según sus caprichos en el último momento. El demonio de los sueños de aquella noche comprendió el amor humano y, por lo tanto, no pudo retenerlo. Un demonio de los sueños es un ser que no puede poseer emociones humanas como la nieve derritiéndose en primavera. Fue un espejismo fugaz, no podía volver, se había desvanecido. La Merlín demonio de los sueños que se enamoró de Morán aquella noche ya había desaparecido de este mundo. Ella ya no podía recordar con precisión los sentimientos que tuvo por Morán en ese momento. Merlín ahora solo conservaba los recuerdos, y aunque ella fue quien lo experimentó, no había sentido de realidad. Mirando el recuerdo de sí misma, corazón solo sentía vacío como un ser a medias, ni siquiera podía sentir el corazón roto, y todo lo que podía recordar era el arrepentimiento y la ira de antes de entender el amor. La única que ganó fue la versión de sí misma que comprendió el amor. Incluso podía sentir celos de sí misma, celos de aquel espejismo que se había convertido en combustible, desechado en algún rincón olvidado. Todas sus emociones le habían sido arrebatadas. Lo que quedaba era un demonio de los sueños que no comprendía nada. Jaja, jajaja, jajajaja. Esta maga de alto nivel, con cualificaciones para el trono, solo podía reír histéricamente, cubriéndose el rostro. Ni una sola lágrima podía derramar. Incluso si hubiera lágrimas que verter, ya habrían seguido al origen y almas secos de Morán, desapareciendo a quién sabe dónde. El demonio de los sueños se burlaba de su propia ingenuidad y miseria, convirtiéndolas en motivación para perseguir la belleza en el futuro. Para llenar él seguiría persiguiendo los finales hermosos de los humanos, tal como lo hacía antes, como un demonio de los sueños, inalterada al igual que Morán,
quien enfrentaba el dolor, pero seguía anhelando la belleza. Merlín recordaría su figura con claridad, continuaría vigilando las historias de todos los humanos, anhelando desde el fondo de su corazón finales felices para todos. Tú también comprendiste el cambio de Merlín, conmovido por el amor y la devoción que mostró aquella noche, también suspiraste por su pérdida. Tal era la naturaleza de un medio demonio de los sueños. Si fuera un demonio de los sueños puro, nunca habría luchado ni se habría arrepentido, pero tampoco habría entendido jamás las emociones, y por eso, después de aquella noche ya no trataste a Merlín con dureza, como guardando luto por el demonio de los sueños que te amó por solo una noche. Ya no podía ser demasiado severo con ella. ¿Qué quieres decir con eso? Artoria no podía entender las palabras de Merlín, pero, al ver su sonrisa vacía, pudo percibir una tenue tristeza en ella. Lo que quiero decir es que, por mucho que intente competir, no puedo ganar contra ti, Artoria. Porque mi propia naturaleza dicta que no puedo enamorarme como un humano. Al final, haga lo que haga, solo terminaré derrotada. Realmente no necesitas preocuparte por mí. Incluso si volviera a enamorarse, sería inútil. Solo sería una ilusión pasajera, e incluso si ganara amor por un momento, pronto lo perdería. La naturaleza de un demonio de los sueños determinaba este hecho. No puedo aceptar eso. Merlín, siempre eres tan impredecible, y últimamente has estado muy pegada a Morán. Dijo Artoria mientras fulminaba a Merlín con la mirada. Mirando el busto generoso de ella y luego su propia figura menuda y menos aventajada, Artoria se acercó lentamente a Morán, como un león guardando su presa, sin querer que esta mariposa venenosa se acercara más. Ja 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 ja, así que es eso. Bueno, tengo bastante confianza en mi belleza. Desde esa perspectiva, realmente soy una rival fuerte para ti, Artoria. Merlín no pudo evitar reír. Al ver a Artoria interactuando con Morán de esa manera, no había rastro de celos en sus ojos. Las emociones de un demonio de los sueños hacia otros no eran lo suficientemente ricas para eso. A lo sumo, solo podía expresar admiración. Admiraba a la versión de sí misma del pasado. Aquella que había amado a Morán tan profundamente. Sin embargo, siendo este el caso, aunque dijo que no podía retener sus emociones, seguiría intentándolo, queriendo experimentarlo de nuevo. El arrepentimiento en su corazón nunca se desvaneció, incluso como una tercera parte, al ver a su yo pasado amando a Morán, se llenaba de curiosidad, así que seguiría intentando repetir el proceso. Esto no se trataba de aferrarse, sino más bien, de un demonio de los sueños que no tiene nada, intentando ganar un momento de calidez encendiendo cerillas constantemente, incluso si pronto se perdiera y se desvaneciera, incluso si fuera solo por un momento. Quería experimentar las emociones que anhelaba, aunque significara estar atrapada en un ciclo de pérdida y ganancia. 127. Capítulo 127. A mayor dolor, mayor prosperidad. El triángulo amoroso que revolvía el estómago no duró mucho. Artoria mantuvo una mirada cautelosa sobre Merlín en todo momento. No temía que le robaran lo que era suyo, sino que fuera codiciado. La conversación finalmente regresó a los asuntos serios, y debías tomar decisiones para el futuro de Gran Bretaña. Si querías salvar a la empobrecida nación, lo primero a abordar era la constante invasión de otras razas y la continua pérdida de misterio en la isla. Las otras razas seguirían invadiendo, incluso sin Vortigern. Vortigern solo fue un catalizador para ellos. Su objetivo de saquear Gran Bretaña permanecía inalterado. No querían asentarse en esta tierra, solo querían llevárselo todo. El motor de sus acciones era la supervivencia, ya que los sajones, expulsados del continente, necesitaban recursos para vivir. Gran Bretaña, tal como estaba ahora, no podía aceptar a otras razas. Ya estaba luchando por su propia subsistencia, tanto para los sajones como para los britanos. Si no podían cultivar durante un año, se enfrentarían a la extinción. Ambos bandos estaban en la misma situación desde el principio. Lo sabías, la coexistencia no era una opción para los britanos. Esta era una guerra por la supervivencia donde un bando debía ser completamente destruido. Además de eso, los enemigos no eran solo las otras razas. Parte del Imperio Romano también planeaba unirse a la guerra. Pretendían invadir Gran Bretaña cuando estuviera agotada de luchar contra las otras razas y traerla de vuelta bajo su dominio. Esas otras razas siguen implacables. Si esto continúa, la única opción es pasar a la ofensiva. Pero resolver estos problemas requiere una expedición, y eso requiere suministros y recursos suficientes. Artoria mostró una expresión preocupada. Ella entendía lo que esta decisión significaba para Gran Bretaña. Para derrotar a los enemigos invasores, lo primero que había que asegurar eran las líneas de suministro, pero los recursos de Gran Bretaña eran completamente insuficientes. Incluso para asegurar el mínimo indispensable tendrían que drenar los recursos de varias aldeas, lo cual era, sin duda, una elección cruel para proteger el país y el
eliminar a los enemigos tendrían que dejar que las llamas quemaran su propia patria para los caballeros, esto era un sacrificio innecesario. Empañaría su gloria y mancharía su honor, por supuesto, todos entienden que no hacerlo resultaría en más bajas, pero al final, es poco probable que alguien lo acepte. Los humanos son seres emocionales, no pueden vivir puramente por la razón. Piénsalo, ¿qué rey en cualquier mundo quemaría su propia patria para luchar contra bárbaros? No es solo ese problema. Si queremos prolongar la vida de Gran Bretaña, también necesitamos un nivel de misterio que pueda estar a la altura. ¿Qué hay de buscar el Santo Grial? Si se trata de un milagro como el Santo Grial, teóricamente podría extender la vida de Gran Bretaña por un tiempo, pero no por mucho. La discusión giró hacia el tema del misterio después de escuchar por un rato, compartiste tus pensamientos, no hay necesidad de buscar el Santo Grial. No dará ningún resultado y solo nos costará muchos nobles caballeros. Mientras las dos mujeres aún discutían la viabilidad, Moran ya había tomado una decisión. Con el conocimiento del mundo de la luna, sabía el resultado. En el futuro, los caballeros de la mesa redonda, Galahad y Percival, desaparecerían mientras buscaban el Santo Grial. Es tu visión del futuro. Bueno, algo así. Así que no desperdicien energías buscando el Grial. No le hará ningún bien a Gran Bretaña. Si no podemos buscar el Santo Grial, necesitaremos otro milagro para salvar a Gran Bretaña. Merlín, ¿hay alguna forma de revitalizar esta tierra? Artoria dirigió la pregunta a la sabia. Ella era un rey hábil en el gobierno y la guerra, pero su conocimiento del lado místico era limitado ante este difícil problema. Merlín pensó por un momento, y sus labios se curvaron en una sonrisa. Si no perseguimos el Santo Grial, entonces el único misterio conocido que puede salvar a Gran Bretaña es Moran, como Albion. Incluso el Grial buscado por los fieles no puede compararse con los 4.600 millones de años de misterio dentro del dragón Albion. La sonrisa de Merlín era tan encantadora que conmovía el corazón. Pero era tan vacía como el cielo nocturno. Le dio a Artoria un presentimiento funesto. La forma más directa es usar el éter verdadero o la sangre de Albion para irrigar esta tierra. Con tal milagro, Gran Bretaña podría disfrutar de un clima favorable durante al menos las próximas décadas. La sonrisa inalterable del demonio del sueño era demasiado hermosa. Como una delicada pieza de arte, no como un humano de carne y hueso. Revelaba un lado frío y despiadado. Un demonio del sueño que había perdido el amor no favorecería a nadie, por lo que no existía tal cosa como la humanidad en ella. No negaría que se preocupaba por el dragón más fuerte. Pero era solo eso, preocupación. El amor en su corazón había sido quemado hace mucho tiempo por su propia naturaleza, y ya no podía provocar ninguna emoción significativa. ¡No! Esto es inaceptable. Artoria estaba más furiosa que nunca antes. Golpeó la mesa con ambas manos. Al escuchar las palabras frías y descorazonadas de Merlín, vislumbró la verdadera naturaleza del demonio del sueño. Sintió como si un pilar de hielo hubiera sido clavado en su cuerpo, enviando escalofríos por todas partes. Su corazón, tan fuerte como las paredes blancas de Camelot, ahora sentía oleadas de inquietud y miedo. Decidió cerrar sus oídos al desagradable tema, apretando los dientes como una forma de resistencia. Artoria, no hay necesidad de enojarse con Merlín. Ella solo está exponiendo los hechos. Para ser honesto, Gran Bretaña necesita ahora ese nivel de misterio para ser salvada. Moran, no quiero discutir más esto. Incluso si es lo correcto, no quiero que construyas mi reino con tu sangre. Nunca quise que terminaras así. Encontraré otro misterio para reemplazarlo. No hay necesidad de que hagas este sacrificio ahora. Las emociones de Artoria estaban a flor de piel y ignoró por completo la compostura que se esperaba de un rey, sin siquiera considerar la viabilidad del plan. Después de todo, se trataba de ti. Un rey Arturo con deseos personales podría ser difícil de imaginar, pero esta versión de ella era más humana. De hecho, todos lo sabían. Si querían salvar este país y esta patria, el dragón más fuerte tendría que soportar un dolor constante. Cuanto más rugieras de dolor, cuanto más lucharas, más próspero se volvería el país. Era un intercambio justo, un costo natural. Esto es lo que es un milagro. El dolor del dragón podría construir la utopía más suprema, pero el rey no lo permitiría, no por los elevados ideales de la caballería, ni por las limitaciones morales de la humanidad. Como mujer, no podía aceptar dejar que su amado sufriera por el bien del futuro del país.